252. Insuficiencia cardíaca. Definición. Pese a los intentos repetidos por desarrollar una definición mecanicista que abarque la heterogeneidad y complejidad de la insuficiencia cardíaca, ningún modelo conceptual ha resistido la prueba del tiempo. Las guías actuales de la American College of Cardiology Foundation, ACSF, y la American Heart Association, AHA, definen a la insuficiencia cardíaca como un síndrome clínico complejo resultado de alteración estructural o funcional del llenado ventricular o de la expulsión de sangre, lo que a su vez ocasiona síntomas clínicos cardinales de disnea, fatiga y signos de insuficiencia cardíaca como edema y estertores. Muchos pacientes se presentan sin signos o síntomas de sobrecarga de volumen, por lo que se prefiere el término insuficiencia cardíaca sobre la denominación antigua insuficiencia cardíaca congestiva. Epidemiología. La insuficiencia cardíaca es un problema mundial, con más de 20 millones de personas afectadas. La prevalencia general de insuficiencia cardíaca en la población adulta en países industrializados es de 2%. Su prevalencia sigue un modelo exponencial, se incrementa con la edad y afecta a 6 a 10% de la población mayor de 65 años de edad. Aunque la incidencia relativa de insuficiencia cardíaca es más baja en mujeres que en varones, las mujeres representan casi 50% de los casos de insuficiencia cardíaca por su mayor esperanza de vida. En Norteamérica y Europa el riesgo de por vida para desarrollar insuficiencia cardíaca es de casi 1 en 5 a los 40 años de edad. La prevalencia general de insuficiencia cardíaca parece incrementarse, en parte por los tratamientos disponibles a la fecha para las cardiopatías, como infarto de miocardio, valvulopatías cardíacas y arritmias, lo que permite que los pacientes sobrevivan por periodos más prolongados. Muy poco se sabe respecto a la prevalencia o al riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca en las naciones pobres, por la falta de estudios poblacionales en dichos países. Durante algún tiempo se creyó que la insuficiencia cardíaca se originaba sobre todo por disminución de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, pero estudios epidemiológicos han demostrado que casi 50% de los pacientes que desarrollan insuficiencia cardíaca tienen fracción de eyección normal o conservada, mayor o igual a 50%. En consecuencia, los términos históricos insuficiencia cardíaca sistólica y diastólica se han dejado de usar y los pacientes con insuficiencia cardíaca se clasifican en términos amplios en insuficiencia cardíaca con reducción de la fracción de eyección, antes conocida como insuficiencia sistólica, o insuficiencia cardíaca con conservación de la fracción de eyección, antes conocida como insuficiencia diastólica. Se considera que entre 40 a 50% de los pacientes con fracción de eyección del ventrículo izquierdo tienen una fracción de eyección límite o de rango medio. Hasta el momento, las características epidemiológicas de estos pacientes no están claras. Etiología. Como se muestra en el cuadro 252, 1, todo trastorno que conduce a alteración en la estructura del ventrículo izquierdo o de su función puede predisponer al paciente a desarrollar insuficiencia cardíaca. Aunque la causa de insuficiencia cardíaca en individuos con conservación de la fracción de eyección difiere de la que se observa en casos de disminución de la fracción de eyección, existe una superposición considerable entre las causas de estos dos trastornos. En países industrializados, la coronariopatía se ha tornado la causa predominante en mujeres y varones, y explica casi 60 a 75% de los casos de insuficiencia cardíaca. La hipertensión también contribuye al desarrollo de insuficiencia cardíaca en 75% de los pacientes, lo que incluye a la mayoría de los sujetos con coronariopatía. Tanto la coronariopatía como la hipertensión interactúan para incrementar el riesgo de insuficiencia cardíaca, al igual que la diabetes mellitus. En 20 a 30% de los casos de insuficiencia cardíaca con disminución de la fracción de eyección se desconoce la causa exacta. En tal caso, se dice que estos pacientes tienen miocardiopatía no isquémica, dilatada o idiopática. El antecedente de infecciones víricas o de exposición a toxinas, por ejemplo, alcohólicos o individuos que recibieron quimioterapia, también puede ocasionar miocardiopatía dilatada. Además, cada vez es más claro que hay un mayor número de casos de miocardiopatía dilatada secundaria a defectos genéticos específicos, de forma más notable en el citoesqueleto.
La mayoría de las formas de miocardiopatía dilatada familiar son hereditarias con patrón autosómico dominante. También se han identificado mutaciones en los genes que codifican las proteínas del citoesqueleto, desmina, miosina cardíaca, vinculina, y proteínas de membrana nuclear, laminina. La miocardiopatía dilatada también se relaciona con distrofias musculares de Duchenne, de Becker y de la cintura escapular. Los trastornos que ocasionan gasto cardíaco elevado, por ejemplo, fístula arteriovenosa, anemia, rara vez causan el desarrollo de insuficiencia cardíaca en un corazón sano. No obstante, en presencia de cardiopatía estructural subyacente estos trastornos pueden ocasionar insuficiencia cardíaca evidente. Generalidades. La cardiopatía reumática es la principal causa de insuficiencia cardíaca en África y Asia, en especial en individuos jóvenes. La hipertensión es una causa importante de insuficiencia cardíaca en la población africana y en estadounidenses de raza negra. La enfermedad de Chagas es la principal causa de insuficiencia cardíaca en Sudamérica. No sorprende que la anemia sea un factor concomitante frecuente en la insuficiencia cardíaca en muchos países en vías de desarrollo. Conforme las naciones subdesarrolladas presenten cambios en el desarrollo socioeconómico, la epidemiología de la insuficiencia cardíaca será similar a la de Europa Occidental y Estados Unidos, con la coronariopatía como la causa más común. No se comprende bien la participación de la diabetes mellitus en la insuficiencia cardíaca, pero acelera la aterosclerosis y a menudo se acompaña de hipertensión. Pronóstico. Pese a los avances recientes en la valoración y tratamiento de insuficiencia cardíaca, el desarrollo de insuficiencia cardíaca sintomática tiene mal pronóstico. Estudios poblacionales indican que 30 a 40% de los pacientes fallecen en menos de un año a partir del diagnóstico, en tanto que 60 a 70% mueren en los primeros 5 años, sobre todo por empeoramiento de la insuficiencia cardíaca o por un episodio súbito, tal vez por arritmia ventricular. Es difícil predecir el pronóstico de pacientes individuales, pero la presencia de síntomas en reposo, clase 4 de la New York Heart Association NYHA, se acompaña de tasas de mortalidad anual de 30 a 70%, en tanto que pacientes con síntomas y actividad moderada, clase 2 de la NYHA, tienen tasas de mortalidad anual de 5 a 10%. Así, el estado funcional es un factor pronóstico importante para el desenlace clínico del paciente, cuadro 252.2. Patogenia. En la figura 252.1 se muestra un marco conceptual general del desarrollo y progresión de insuficiencia cardíaca con reducción de la fracción de eyección. Como se indica, la insuficiencia cardíaca puede percibirse como un trastorno progresivo que comienza después de un caso inicial con daño al músculo cardíaco y pérdida resultante de los miocitos cardíacos funcionales, o también podría existir alteración de la capacidad del miocardio para generar fuerza, lo que evitaría que el corazón se contrajera de forma normal. El caso inicial puede tener aparición súbita, como un infarto de miocardio, o bien ser de inicio gradual o insidioso, como una sobrecarga hemodinámica de presión o volumen. Podría ser también un trastorno hereditario, como ocurre en muchas miocardiopatías genéticas. Sin importar la naturaleza del episodio desencadenante, la característica común a cada uno de estos casos iniciales es que, de alguna manera, todos producen reducción en la capacidad de bombeo del corazón. En la mayor parte de los casos, los pacientes permanecen asintomáticos o con pocos síntomas después de una reducción inicial en la capacidad de bombeo del corazón o desarrollan síntomas solo después de que se ha presentado disfunción por algún tiempo. Aunque no se conocen con certeza las razones exactas por las que los pacientes con disfunción del ventrículo izquierdo a veces permanecen asintomáticos, una posible explicación es que se activan varios mecanismos compensadores en presencia de lesión cardíaca, disfunción de ventrículo izquierdo o ambos, lo que permite que los pacientes mantengan y modulen la función del ventrículo izquierdo durante meses o años. La lista de mecanismos compensadores se ha descrito desde hace mucho tiempo e incluye 1. La activación de los sistemas de renina-angiotensina-aldosterona y del sistema nervioso adrenérgico, que participan en el mantenimiento del gasto cardíaco a través del incremento en la retención de sal y agua, figura 252.2, y 2. Incremento de la contractilidad miocárdica.
Además, hay activación de la familia de vasodilatadores, lo que incluye a los péptidos natriuréticos auricular, ANP, y encefálico, BNP, bradicininas, prostaglandinas, PG2 y PGI2, y óxido nítrico, que evitan la vasoconstricción periférica excesiva. Muchos de estos péptidos vasodilatadores, incluidos la bradicinina y los péptidos natriuréticos, se degradan con una neprilicina, que es una peptidasa unida a la membrana. Estos mecanismos compensadores pueden modular la función del ventrículo izquierdo dentro de un rango fisiológico homeostático, de modo que la capacidad funcional del paciente se preserve o se reduzca de forma mínima. Así, un paciente quizá permanezca asintomático o con síntomas leves por periodos de años. No obstante, en algún momento los pacientes manifiestan síntomas evidentes con un incremento notable en la morbilidad y mortalidad. Como se comenta más adelante, no se han dilucidado los mecanismos exactos que causan la transición, pero la transición a insuficiencia cardíaca sintomática se acompaña de incremento en la activación de los sistemas neurohormonales, adrenérgicos y de citocinas que conducen a una serie de cambios adaptativos en el miocardio, que en conjunto se conocen como remodelación del ventrículo izquierdo. Los conocimientos sobre la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca con disminución de la fracción de eyección han mejorado, a diferencia de la comprensión que se tiene sobre el desarrollo de insuficiencia cardíaca con conservación de la fracción de eyección, que continúa en investigación. Aunque se pensaba que la disfunción diastólica era el único mecanismo causal de la insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión conservada, véase más adelante, los estudios poblacionales sugieren que podría haber mecanismos no cardíacos adicionales importantes, como el aumento de la rigidez vascular y la alteración de la función renal. Mecanismos básicos de la insuficiencia cardíaca. Insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión reducida. La remodelación del ventrículo izquierdo se desarrolla en respuesta a una serie de sucesos complejos que ocurren a los niveles celular y molecular, cuadro 252, 3. Estos cambios incluyen 1. Hipertrofia de los miocitos. 2. Alteraciones en las propiedades contráctiles del miocito. 3. Pérdida progresiva de los miocitos a través de necrosis, apoptosis y muerte celular autofágica. 4. Desensibilización de los receptores beta-adrenérgicos. 5. Anomalías en la producción de energía y en el metabolismo del miocardio. Y 6. Reorganización de la matriz extracelular con disolución del colágeno estructural organizado que rodea los miocitos con sustitución subsiguiente por una matriz de colágeno intersticial que no proporciona apoyo estructural a los miocitos. El estímulo biológico para estos cambios profundos incluye presión mecánica del miocito, neurohormonas circulantes, por ejemplo, noradrenalina, angiotensina 2, citocinas inflamatorias, por ejemplo, factor de necrosis tumoral, otros péptidos y factores de crecimiento, por ejemplo, endotelina, y radicales de oxígeno, por ejemplo, superóxido. Se cree que la expresión excesiva sostenida de estas moléculas con actividad biológica contribuye a la progresión de la insuficiencia cardíaca por los efectos nocivos que tiene en el corazón y la circulación. Esta información es la justificación clínica para usar fármacos antagonistas de estos sistemas, por ejemplo, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina ACE, receptor de la angiotensina inhibidor de la neprilicina ARNI y beta bloqueadores, en el tratamiento de pacientes con insuficiencia cardíaca. A fin de comprender cómo contribuyen los cambios miocárdicos a la disminución de la función sistólica del ventrículo izquierdo en la insuficiencia cardíaca, es útil revisar primero la biología de la célula muscular cardíaca. La activación neurohormonal sostenida y la sobrecarga mecánica producen cambios durante la transcripción y posteriores a esta en los genes y proteínas que regulan el acoplamiento excitación-contracción y la interacción en los puentes transversales. Véanse figuras 232, 6 y 232, 7. Los cambios que regulan la excitación-contracción incluyen disminución en la función de la trifosfatasa de adenosina de calcio iónico del retículo sarcoplásmico, cerca 2A, lo que disminuye la captación de calcio en el retículo sarcoplásmico y produce hiperfosforilación del receptor para rianodina, lo que permite la fuga de calcio del retículo sarcoplásmico.
Los cambios en los puentes transversales incluyen menor expresión de la cadena pesada de alfa-miosina y aumento en la expresión de la cadena pesada de beta-miosina, miocitólisis e interrupción de las uniones citoesqueléticas entre los sarcómeros y la matriz extracelular. En conjunto, estos cambios afectan la capacidad del miocito para contraerse y por tanto, contribuyen a la disminución de la función sistólica del ventrículo izquierdo que se observa en pacientes con insuficiencia cardíaca. La relajación miocárdica es un proceso dependiente del trifosfato de adenosina que está regulado por la captación de calcio citoplásmico en el retículo sarcoplásmico por acción de cerca 12 y por la salida de calcio intracelular por acción de las bombas del sarcolema, véase figura 232, 7. En consecuencia, la reducción en las concentraciones de trifosfato de adenosina, como ocurre en casos de isquemia, puede interferir con este proceso, lo que conduce a disminución de la relajación miocárdica. También puede ocurrir retraso en el llenado del ventrículo izquierdo por disminución de la distensibilidad de dicho ventrículo, por ejemplo, por hipertrofia o fibrosis, con un incremento similar en las presiones de llenado al final de la diástole, véase figura 232, 11. Un incremento en la frecuencia cardíaca corta de forma desproporcionada el tiempo para el llenado diastólico, lo que propicia incremento en las presiones de llenado del ventrículo izquierdo, en particular en ventrículos no distensibles. La elevación de las presiones de llenado telediastólicas ocasiona incremento en las presiones capilares pulmonares, que puede contribuir a la disnea que experimentan los pacientes con disfunción diastólica. Además de la relajación miocárdica alterada, el aumento de la rigidez miocárdica secundaria a la hipertrofia cardíaca y el incremento del contenido de colágena miocárdica podrían contribuir a la insuficiencia diastólica. Un hecho importante es que la disfunción diastólica puede ocurrir sola o combinada con disfunción sistólica en personas con insuficiencia cardíaca. Remodelación del ventrículo izquierdo. El término remodelación ventricular se refiere a los cambios en la masa, volumen, forma y composición del ventrículo izquierdo que ocurren después de una lesión cardíaca, de enfermedades que ocasionan cargas hemodinámicas irregulares o de ambas. La remodelación del ventrículo izquierdo contribuye a la progresión de la insuficiencia cardíaca, en virtud de la carga mecánica que se origina por los cambios en la geometría del ventrículo izquierdo remodelado. Además de incrementar el volumen telediastólico del ventrículo izquierdo, también ocurre adelgazamiento de la pared ventricular izquierda conforme inicia la dilatación del ventrículo izquierdo. El incremento en el adelgazamiento parietal junto con el incremento en la poscarga creada por la dilatación del ventrículo izquierdo conduce a un desequilibrio funcional de la poscarga que puede contribuir aún más a la disminución en el volumen sistólico. Además, es de esperarse que el incremento de la presión parietal telediastólica ocasione 1. Hipoperfusión del subendocardio con el deterioro resultante de la función ventricular izquierda. 2. Incremento de la tensión oxidativa con la activación resultante de la familia de genes que son sensibles a la producción de radicales libres de oxígeno, por ejemplo, factor de necrosis tumoral e interleucina 1 beta, y 3. Expresión sostenida de genes activados por la activación de las vías de señalización de la hipertrofia por distensión. La dilatación creciente del ventrículo izquierdo produce inmovilización de los músculos papilares, con la insuficiencia consecuente del aparato valvular mitral e insuficiencia mitral funcional, lo que, a su vez, causa mayor sobrecarga hemodinámica al ventrículo. Consideradas en conjunto, las cargas mecánicas que se generan por la remodelación del ventrículo izquierdo contribuyen al avance de la insuficiencia cardíaca. Estudios recientes han demostrado que la remodelación del ventrículo izquierdo puede corregirse después del tratamiento médico y con dispositivos, y que esta corrección se relaciona con mejores resultados clínicos en pacientes con insuficiencia cardíaca con reducción de la fracción de eyección. De hecho, uno de los objetivos del tratamiento de la insuficiencia cardíaca es evitar o revertir la remodelación del ventrículo izquierdo. Manifestaciones clínicas. Síntomas. Los síntomas cardinales de insuficiencia cardíaca son fatiga y disnea. La fatiga por lo común se atribuye a la disminución del gasto cardíaco en los casos de insuficiencia cardíaca, pero es probable que otras anomalías del músculo estriado y otras enfermedades no cardíacas, por ejemplo, anemia, también contribuyan a este síntoma.
En etapas iniciales de insuficiencia cardíaca la disnea se observa solo durante el esfuerzo. No obstante, conforme progresa la enfermedad, la disnea ocurre con actividades menos extenuantes y por último ocurre incluso en reposo. El origen de la disnea en la insuficiencia cardíaca probablemente sea de tipo multifactorial. El mecanismo más importante es la congestión pulmonar con acumulación de líquido intersticial o en el espacio alveolar, lo que activa los receptores J yuxtacapilares que, a su vez, estimulan la respiración rápida y superficial que caracteriza a la disnea cardíaca. Otros factores que contribuyen a la disnea de esfuerzo incluyen la reducción en la distensibilidad pulmonar, incremento de la resistencia de las vías respiratorias, fatiga de los músculos respiratorios, del diafragma o de ambos, así como anemia. La disnea se hace menos frecuente con el inicio de insuficiencia ventricular derecha e insuficiencia tricuspidea. Ortopnea. Cabe definirla como la disnea que ocurre en decúbito y suele ser una manifestación más tardía de insuficiencia cardíaca en comparación con la disnea de esfuerzo. Resulta de la redistribución de líquido de la circulación esplácnica y de las extremidades inferiores hacia la circulación central durante el decúbito, con el incremento resultante en la presión capilar pulmonar. La tos nocturna es una manifestación frecuente de este proceso y es un síntoma de insuficiencia cardíaca que suele pasarse por alto. La ortopnea suele aliviarse con la posición sedente o al dormir con almohadas adicionales. La ortopnea es un síntoma relativamente específico de insuficiencia cardíaca, pero puede ocurrir en pacientes con obesidad abdominal o ascitis y en sujetos con neumopatías cuya mecánica pulmonar favorece una postura erecta. Disnea paroxística nocturna. El término se refiere a los episodios agudos de disnea grave y tos que suelen ocurrir por la noche y que despiertan al paciente, por lo general 1 a 3 horas después de acostarse. La disnea paroxística nocturna puede manifestarse por tos o sibilancias, tal vez por incremento de la presión en las arterias bronquiales, que ocasiona compresión de la vía respiratoria, junto con el edema pulmonar intersticial, lo que incrementa la resistencia de las vías respiratorias. La ortopnea puede aliviarse con la posición sedente al lado de la cama, con las piernas en posición declive, pero los pacientes con disnea paroxística nocturna a menudo tienen tos persistente con sibilancias incluso después de haber asumido la posición erecta. El asma cardíaca tiene relación estrecha con la disnea paroxística nocturna, se caracteriza por sibilancias secundarias a broncoespasmo y debe diferenciarse del asma primaria y de las causas pulmonares de sibilancias. Respiración de Cheyne-Stokes. También conocida como respiración episódica o respiración cíclica, la respiración de Cheyne-Stokes se observa en 40% de los pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada y casi siempre se relaciona con gasto cardíaco bajo. La respiración de Cheyne-Stokes se origina por aumento de la sensibilidad de los centros respiratorios a la presión de dióxido de carbono arterial y un periodo circulatorio alargado. Hay una fase de apnea durante la cual la presión de oxígeno arterial disminuye y la presión de dióxido de carbono arterial se incrementa. Estos cambios en el contenido de la gasometría arterial estimulan el centro respiratorio que se encuentra deprimido, lo que da origen a hiperventilación e hipocapnia, seguida a su vez de recurrencia de la apnea. Edema pulmonar agudo. Véase capítulo 298. Otros síntomas. Los pacientes con insuficiencia cardíaca pueden presentar síntomas del tubo digestivo. Síntomas frecuentes incluyen anorexia, náusea y saciedad precoz relacionada con dolor abdominal y sensación de plenitud abdominal, y tal vez están relacionadas con edema de la pared intestinal, con congestión hepática o ambas. La congestión hepática y la distensión de su cápsula pueden conducir a dolor en el cuadrante superior derecho del abdomen. En pacientes con insuficiencia cardíaca grave se han observado síntomas cerebrales como confusión, desorientación y trastornos del sueño y del estado de ánimo, en particular en individuos de edad avanzada con arteriosclerosis cerebral y disminución de la perfusión cerebral. La nicturia es común en personas con insuficiencia cardíaca y puede contribuir al insomnio. Exploración física. La exploración física cuidadosa siempre está indicada al valorar pacientes con insuficiencia cardíaca, con el fin de establecer la causa de la insuficiencia y valorar la gravedad del síndrome. Apariencia general y signos vitales.
En la insuficiencia cardíaca leve o moderadamente grave el paciente no presenta angustia en reposo, excepto por una sensación de incomodidad cuando permanece en decúbito por más de unos cuantos minutos. En la insuficiencia cardíaca grave, el paciente debe permanecer sentado, la respiración quizás sea difícil y tal vez no sea capaz de finalizar una oración a causa de la disnea. La presión arterial sistólica puede estar normal o encontrarse elevada en etapas iniciales de la insuficiencia cardíaca, pero en general se encuentra reducida en insuficiencia cardíaca avanzada por la disfunción grave del ventrículo izquierdo. Quizá haya reducción de la presión del pulso, lo que refleja disminución del volumen sistólico. La taquicardia sinusal es un signo inespecífico causado por incremento de la actividad adrenérgica. La vasoconstricción periférica ocasiona frialdad de las extremidades y cianosis en los labios y lechos ungueales, como consecuencia de la excesiva actividad adrenérgica. Venas yugulares. Véase Capitán 234, su exploración permite estimar la presión auricular derecha. La presión venosa yugular se aprecia mejor con el paciente en decúbito, con inclinación de la cabeza a 45 grados. La presión venosa yugular debe cuantificarse en centímetros de agua, normal menos de 8 centímetros, al estimar la altura de la columna venosa de sangre por arriba del ángulo del esternón en centímetros y después añadirle 5 centímetros. En etapas iniciales de insuficiencia cardíaca, la presión venosa puede encontrarse normal en reposo, pero elevarse de forma normal con el incremento sostenido de la presión abdominal, cerca de 15 segundos reflujo abdomino-yugular positivo. Las ondas V gigantes indican la presencia de insuficiencia tricuspídea. Exploración de los campos pulmonares. La presencia de estertores, crepitantes o subcrepitantes, es consecuencia de la trasudación de líquido del espacio intravascular hacia los alvéolos. En pacientes con edema pulmonar pueden auscultarse estertores en ambos campos pulmonares y acompañarse de sibilancias respiratorias, asma cardíaca. Cuando se presenta en pacientes sin neumopatía concomitante, los estertores son específicos de insuficiencia cardíaca. Los estertores con frecuencia no se detectan en pacientes con insuficiencia cardíaca crónica, incluso con presiones de llenado del ventrículo izquierdo elevadas, por el incremento de la eliminación del líquido alveolar a través del drenaje linfático. El derrame pleural sobreviene por la elevación de la presión capilar pleural y la trasudación resultante de líquido hacia las cavidades pleurales. Las venas pleurales drenan hacia las venas pulmonares y sistémicas, y por tanto los derrames pleurales ocurren más a menudo con la insuficiencia biventricular. Los derrames pleurales a menudo son bilaterales en la insuficiencia cardíaca, pero cuando son unilaterales ocurren con mayor frecuencia en la cavidad pleural derecha. Exploración del área cardíaca. Aunque esta exploración es esencial, a menudo no proporciona información útil respecto a la gravedad de la insuficiencia cardíaca. Si hay cardiomegalia, el punto de impulso máximo por lo general se desplaza por debajo del quinto espacio intercostal y por fuera de la línea mesoclavicular y el impulso se palpa en más de 2 espacios intercostales. La hipertrofia grave del ventrículo izquierdo ocasiona punto de impulso máximo sostenida. En algunos pacientes se ausculta un tercer ruido cardíaco, S3, el cual también se palpa en el vértice del corazón. Los pacientes con aumento de tamaño o hipertrofia del ventrículo derecho pueden tener un impulso paraesternal izquierdo prolongado durante toda la sístole. Un ruido S3, o galope protodiastólico, con frecuencia se detecta en pacientes con sobrecarga de volumen con taquicardia y taquipnia, y a menudo indica compromiso hemodinámico grave. Un cuarto ruido cardíaco, S4, no es un indicador específico de insuficiencia cardíaca, sino que está presente solo en pacientes con disfunción diastólica. En pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada a menudo se auscultan soplos de insuficiencias mitral y tricuspídea, abdomen y extremidades. La hepatomegalia es un signo importante en pacientes con insuficiencia cardíaca. Cuando está presente, la hepatomegalia con frecuencia es dolorosa y puede pulsar durante la sístole en casos de insuficiencia tricuspídea. La ascitis es un signo tardío que ocurre como consecuencia de incremento de la presión en las venas hepáticas y en las venas que drenan el peritoneo.
La ictericia es una manifestación tardía en individuos con insuficiencia cardíaca y es consecuencia de la alteración de la función hepática por la congestión de la glándula e hipoxia hepatocelular. Se relaciona con elevación de las bilirrubinas directa e indirecta. El edema periférico es una manifestación cardinal de insuficiencia cardíaca, pero suele ser inespecífico y a menudo está ausente en pacientes que han recibido tratamiento adecuado con diuréticos. El edema periférico suele ser simétrico, se observa en regiones declive y en la insuficiencia cardíaca ocurre sobre todo en tobillos y zonas pretibiales en pacientes ambulatorios. En enfermos encamados puede encontrarse edema en el área del sacro, edema presacro, y en el escroto. El edema de larga evolución puede asociarse con induración y pigmentación de la piel. Caquexia cardíaca. En casos de insuficiencia cardíaca crónica grave puede haber pérdida notable de peso y caquexia. El mecanismo de la caquexia no se comprende por completo, pero tal vez sea multifactorial. Cuando está presente, la caquexia indica un mal pronóstico. Diagnóstico. El diagnóstico de insuficiencia cardíaca es relativamente sencillo cuando el paciente presenta los signos y síntomas clásicos. Sin embargo, estos no son específicos ni sensibles. En consecuencia, la clave para hacer el diagnóstico es tener un alto índice de sospecha, en particular para pacientes con alto riesgo. Cuando estos sujetos presentan signos o síntomas de insuficiencia cardíaca, deben realizarse pruebas de laboratorio adicionales. Exámenes de laboratorio habituales. Los pacientes con insuficiencia cardíaca de inicio reciente y aquellos con insuficiencia cardíaca crónica y descompensación aguda deben someterse a estudios de biometría hemática completa, electrolitos en sangre, nitrógeno úrico sanguíneo, creatinina sérica, enzimas hepáticas y análisis de orina. En pacientes selectos se realiza la valoración de diabetes mellitus, glucosa sérica en ayuno, prueba de tolerancia a la glucosa oral, dislipidemia, perfil de lípidos en ayuno, y anomalías tiroideas, concentración de hormona estimulante de la tiroides. Electrocardiograma. Se recomienda la realización sistemática de un electrocardiograma de 12 derivaciones. La mayor importancia de este estudio es valorar el ritmo cardíaco, establecer la presencia de hipertrofia de ventrículo izquierdo o el antecedente de infarto de miocardio, presencia o ausencia de ondas Q, así como medir la duración del complejo QRS para establecer si el paciente podría beneficiarse del tratamiento de resincronización, véase más adelante. Un electrocardiograma normal prácticamente excluye disfunción sistólica del ventrículo izquierdo. Radiografía torácica. Proporciona información útil respecto al tamaño y forma del corazón, y permite valorar el estado de la vasculatura pulmonar, además de identificar causas no cardíacas de los síntomas del paciente. Los pacientes con insuficiencia cardíaca aguda tienen evidencia de hipertensión pulmonar, edema intersticial, edema pulmonar o combinación de estos, pero la mayoría de los sujetos con insuficiencia cardíaca crónica no presentan estas manifestaciones. La ausencia de estos datos en pacientes con insuficiencia cardíaca crónica refleja el incremento de la capacidad de los linfáticos para eliminar líquido pulmonar e intersticial. Valoración de la función de ventrículo izquierdo. Los estudios no invasivos de imagen cardíaca son esenciales para el diagnóstico, valoración y tratamiento de la insuficiencia cardíaca. La prueba más útil es la ecocardiografía bidimensional con Doppler, que proporciona una valoración semicuantitativa del tamaño del ventrículo izquierdo y de su función, así como de la presencia o ausencia de anomalías valvulares o del movimiento parietal regional, lo que sugiere infarto de miocardio previo. La presencia de dilatación auricular izquierda e hipertrofia del ventrículo izquierdo, junto con anomalías del llenado diastólico del ventrículo izquierdo detectados por pulso de ondas y dopplerístico son útiles para valorar insuficiencia cardíaca con conservación de la fracción de eyección. La ecocardiografía bidimensional con Doppler también es de gran utilidad para valorar el tamaño del ventrículo derecho y las presiones pulmonares, las cuales son fundamentales en la valoración y tratamiento de la cardiopatía pulmonar, véase más adelante. Las imágenes por resonancia magnética también proporcionan un análisis amplio de la anatomía y función cardíaca y hoy en día es el método ideal para valorar la masa y volumen del ventrículo izquierdo.
La resonancia también es un estudio de imagen cada vez más útil y preciso en la valoración de pacientes con insuficiencia cardíaca, tanto para valorar la estructura del ventrículo izquierdo como para identificar la causa del problema, por ejemplo, amiloidosis, miocardiopatía isquémica, hemocromatosis. El índice más útil de la función del ventrículo izquierdo es la fracción de eyección, volumen sistólico dividido entre el volumen telediastólico. La fracción de eyección es fácil tanto de medir con pruebas no invasivas como de comprender, por lo que ha ganado amplia aceptación entre los médicos. Por desgracia, la fracción de eyección tiene diversas limitaciones, como una verdadera medición de la contractilidad, porque se ve influida por alteraciones en la precarga y en la poscarga. No obstante, con las excepciones que se indicaron, cuando la fracción de eyección es normal, más de 50%, la función sistólica suele ser adecuada, y cuando la fracción de eyección presenta disminución significativa, menos de 30 a 40%, suele haber disminución de la contractilidad. Se ha demostrado que la obtención de imágenes de la velocidad de deformación miocárdica mediante el rastreo de manchas ha demostrado un valor añadido a las mediciones estándar de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo y tiene importancia pronóstica. Biomarcadores. Las concentraciones circulantes de péptidos natriuréticos son auxiliares útiles e importantes en el diagnóstico de pacientes con insuficiencia cardíaca. Tanto el péptido natriurético tipo B, BNP, beta natriuretic peptide, como el proBNP, NT-proBNP, aminoterminal se liberan en el corazón con insuficiencia y son marcadores relativamente sensibles para la presencia de insuficiencia cardíaca con disminución de fracción de eyección. También se encuentran elevados en pacientes con insuficiencia cardíaca leve, aunque en menor grado. En pacientes ambulatorios con disnea, la medición de BNP o NT-proBNP es útil para apoyar la toma de decisiones clínicas respecto al diagnóstico de insuficiencia cardíaca, en especial en el caso de falta de certeza clínica. Además, la medición de BNP o NT-proBNP es útil para establecer el pronóstico o la gravedad de la enfermedad en la insuficiencia cardíaca crónica, que puede ser de utilidad para lograr un tratamiento médico óptimo en pacientes con euvolemia clínica. Sin embargo, es importante reconocer que las concentraciones de péptido natriurético se incrementan con la edad y con el daño renal, que son más elevados en mujeres y que pueden incrementarse en la insuficiencia cardíaca derecha por cualquier causa. Los niveles de BNP pueden elevarse en pacientes en tratamiento con ARNI. En pacientes obesos tales concentraciones quizás sean falsamente bajas. Otros nuevos biomarcadores como ST2 soluble y galectina 3 permiten determinar el pronóstico de pacientes con insuficiencia cardíaca. Prueba de esfuerzo. En pacientes con insuficiencia cardíaca no se recomiendan en forma habitual las pruebas de esfuerzo en banda sin fino en bicicleta fija, pero pueden ser útiles para valorar la necesidad de trasplante cardíaco en casos de insuficiencia cardíaca avanzada. 1. Captación máxima de oxígeno menos de 14 ml por kilo por minuto se relaciona con un pronóstico relativamente malo. Los pacientes con captación máxima de oxígeno menos de 14 ml por kilo por minuto han mostrado, en términos generales, mejor supervivencia si se someten a trasplante en comparación a cuando reciben tratamiento médico. Diagnóstico diferencial. El diagnóstico diferencial de la insuficiencia cardíaca incluye 1. Trastornos con congestión circulatoria por retención anormal de sal y agua pero en los cuales no hay alteración de la estructura o función cardíaca, por ejemplo, insuficiencia renal, y 2. Causas no cardíacas de edema pulmonar, por ejemplo, síndrome de insuficiencia respiratoria aguda. En la mayoría de los pacientes con signos y síntomas clásicos de insuficiencia cardíaca el diagnóstico es relativamente sencillo. No obstante, incluso los médicos expertos quizá tengan dificultades para diferenciar la disnea que se origina de causas cardíacas y pulmonares. En ese sentido, los estudios de imagen cardíaca sin penetración corporal, biomarcadores, pruebas de función pulmonar y radiografía torácica pueden ser de utilidad. Concentraciones muy bajas de BNP o de NT-proBNP suelen ser útiles para excluir una causa cardíaca de disnea. El edema de tobillos quizás sea consecuencia de venas varicosas, obesidad, nefropatía o por efecto de la gravedad.
Cuando se desarrolla insuficiencia cardíaca en pacientes con conservación de la fracción de eyección, tal vez sea difícil establecer la contribución relativa de insuficiencia cardíaca a la disnea que ocurre en la neumopatía crónica y obesidad o ambas. Cardiopatía pulmonar. Definición. La cardiopatía pulmonar, a la que se suele referir como cor pulmonale, se ha definido de manera amplia como la alteración de la estructura, la función o ambas del ventrículo derecho alterado en el contexto de neumopatía crónica, la cual se desencadena por la presencia de hipertensión pulmonar. Aunque la disfunción del ventrículo derecho es una secuela importante de insuficiencia cardíaca con preservación de la fracción de eyección y insuficiencia cardíaca con reducción de la fracción de eyección, esto no se considera como cardiopatía pulmonar. Etiología y epidemiología. La cardiopatía pulmonar crónica se desarrolla en respuesta a la hipertensión pulmonar crónica, como resultado de trastornos del parénquima pulmonar, vasculopatías pulmonares primarias o entidades patológicas que conducen a la hipoxia alveolar, cuadro 252-4. La verdadera prevalencia de la cardiopatía pulmonar es difícil de determinar. Primero, no todos los sujetos con enfermedad pulmonar crónica desarrollan cardiopatía pulmonar, la cual puede ser subclínica en individuos compensados. En segundo lugar, la exploración física sistemática y las pruebas de laboratorio son relativamente ineficaces para detectar hipertensión y cardiopatía pulmonares. Sin embargo, los avances en la ecografía Doppler bidimensional y los biomarcadores, BNP, pueden facilitar su identificación. Una vez que los individuos susceptibles desarrollan cardiopatía pulmonar, su pronóstico empeora, sin importar la causa subyacente. Aunque la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC, y la bronquitis crónica generan cerca de 50% de los casos de cardiopatía pulmonar en América del Norte, cualquier enfermedad que afecte a la vasculatura o el parénquima pulmonares puede conducir a cardiopatía pulmonar, cuadro 252-4. Los trastornos vasculares pulmonares primarios, como la hipertensión arterial pulmonar o la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, son causas relativamente infrecuentes de cardiopatía pulmonar, pero esta última es en extremo frecuente en estas entidades patológicas, dada a magnitud aumentada de las presiones arteriales pulmonares y la resistencia vascular pulmonar. Fisiopatología y mecanismos básicos. Muchos trastornos pueden producir cardiopatía pulmonar, pero el mecanismo fisiopatológico frecuente es la hipertensión pulmonar y la poscarga aumentada del ventrículo derecho, suficiente para alterar la estructura del ventrículo derecho, por ejemplo, dilatación con o sin hipertrofia, y su función. En condiciones normales, las presiones de la arteria pulmonar son de solo cerca de 15 milímetros Hg y no se incrementan de forma importante incluso con múltiplos del gasto cardíaco, por la vasodilatación y el reclutamiento de vasos sanguíneos en el lecho circulatorio pulmonar. Pero en el contexto de neumopatías parenquimatosas, trastornos vasculares pulmonares primarios o hipoxia crónica, alveolar, el lecho circulatorio se somete a remodelamiento vascular, vasoconstricción y destrucción vascular. Como resultado, se incrementan las presiones de la arteria pulmonar y la poscarga del ventrículo derecho, lo que establece las bases para la cardiopatía pulmonar, cuadro 252-4. Las consecuencias sistémicas de la cardiopatía pulmonar se relacionan con las alteraciones del gasto cardíaco y la homeostasis de líquidos y electrolitos. Desde el punto de vista anatómico, el ventrículo derecho es una cavidad distensible, de pared delgada, que se adapta mejor a la sobrecarga de volumen que a la sobrecarga de presión. Por consiguiente, la sobrecarga de presión sostenida conduce a la disfunción e insuficiencia del ventrículo derecho. La respuesta del ventrículo derecho a la hipertensión pulmonar depende de la agudeza y gravedad de la sobrecarga de la presión. La cardiopatía pulmonar aguda a menudo ocurre después de un estímulo súbito y grave, por ejemplo, embolia pulmonar masiva, con dilatación e insuficiencia del ventrículo derecho, pero sin hipertrofia de este último. Sin embargo, la cardiopatía pulmonar crónica evoluciona con lentitud y en conjunción con una hipertrofia moderada y compensadora del ventrículo derecho que disminuye la tensión de la pared y preserva la función del ventrículo derecho. Con el tiempo, se produce una dilatación de dicho ventrículo que genera un aumento de la tensión de la pared del ventrículo derecho y una disfunción manifiesta.
La descompensación aguda de la cardiopatía pulmonar crónica compensada es un hallazgo clínico frecuente. Los factores desencadenantes incluyen empeoramiento de la hipoxia por cualquier causa, por ejemplo, neumonía, acidemia, por ejemplo, exacerbación de la EPOC, embolia pulmonar aguda, taquiarritmia auricular, hipervolemia y ventilación mecánica que comprime los vasos sanguíneos relacionados con los alvéolos y que aumenta aún más la poscarga del ventrículo derecho. Manifestaciones clínicas. Síntomas. Los síntomas de la cardiopatía pulmonar crónica casi siempre se vinculan con el trastorno pulmonar subyacente. El síntoma más frecuente es la disnea, por lo general como resultado del aumento del trabajo respiratorio consecutivo a los cambios causados por la disminución de la distensibilidad del pulmón, fibrosis pulmonar, la mecánica respiratoria alterada, por ejemplo, inflación excesiva en la EPOC, o la ventilación ineficaz, como en la vasculopatía pulmonar primaria. La disnea también puede deberse a limitaciones cardiovasculares con disminución del suministro de oxígeno debido a la reducción del gasto cardíaco. El edema de las extremidades inferiores e incluso el aumento de la circunferencia abdominal a causa de la formación de ascitis se producen por activación neurohormonal, incremento del llenado del ventrículo derecho y de las presiones auriculares derechas, o el aumento de las concentraciones de dióxido de carbono e hipoxemia, que pueden generar vasodilatación periférica y formación de edema. Signos. La auscultación del corazón revela los datos de la hipertensión pulmonar, mientras que la auscultación de los pulmones puede resaltar el trastorno del parénquima pulmonar subyacente. En la cardiopatía pulmonar crónica es posible apreciar el soplo de la insuficiencia tricuspidea, un ritmo de galope S3 y un tirón del ventrículo derecho palpable a lo largo del borde esternal izquierdo. Sin embargo, los hallazgos más evidentes manifiestan las altas presiones de llenado del lado derecho y la hipervolemia, como las presiones venosas yugulares altas con ondas B prominentes que indican regurgitación tricuspidea, hepatomegalia, hígado pulsátil, ascitis y en especial, edema de las extremidades inferiores. La cianosis es un signo tardío de cardiopatía pulmonar y se debe a un gasto cardíaco bajo, por ejemplo, choque cardiógeno, vasoconstricción sistémica e hipoxemia. Diagnóstico. Es importante valorar al paciente en busca de disfunción sistólica y diastólica del ventrículo izquierdo como causa de insuficiencia cardíaca derecha. El electrocardiograma en la hipertensión pulmonar grave muestra una P pulmonar, desviación del eje a la derecha e hipertrofia del ventrículo derecho. La radiografía de tórax quizá muestre agrandamiento de las principales arterias pulmonares centrales y de los vasos ciliares. La espirometría y los volúmenes pulmonares pueden identificar alteraciones obstructivas, restrictivas o ambas, que manifiestan enfermedades del parénquima pulmonar y una capacidad de difusión reducida. Por lo regular, la gasometría arterial revela hipoxemia con o sin hipercamia. Una tomografía computarizada de alta resolución del tórax puede identificar la enfermedad pulmonar intersticial y la extensión del enfisema. El angiograma por tomografía de tórax es útil en el diagnóstico de émbolos pulmonares agudos. Sin embargo, el estudio de la ventilación-perfusión sigue siendo el más adecuado para diagnosticar la enfermedad tromboembólica crónica. La ecocardiografía bidimensional se usa para medir las dimensiones de la cavidad y el espesor de la pared del ventrículo derecho. El tabique interventricular puede moverse de manera paradójica durante la sístole cuando hay sobrecarga en la presión del ventrículo derecho, lo cual destaca una interacción perjudicial entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. Es posible utilizar la ecocardiografía Doppler para valorar las presiones de la arteria pulmonar. La ubicación del ventrículo derecho detrás del esternón y su aspecto crecido puede desafiar la valoración de la función del ventrículo derecho mediante ecocardiografía, en especial cuando haya enfermedad pulmonar parenquimatosa. Las mediciones calculadas de la función del ventrículo derecho, por ejemplo, movimiento sistólico del plano anular tricúspide TAPSE, tricúspide anular plane sistolic excursión, la velocidad sistólica de la pared libre del ventrículo derecho, la deformación de la pared libre del ventrículo derecho o índice de TI, complementan las valoraciones más subjetivas. La resonancia también es útil para analizar la estructura y función del ventrículo derecho, en particular cuando es difícil obtener imágenes con ecocardiografía bidimensional debido a una enfermedad pulmonar grave en los pacientes.
El cateterismo cardíaco confirma el diagnóstico de hipertensión pulmonar y puede excluir las presiones altas del lado izquierdo, medidas como la presión de enclavamiento capilar pulmonar o la presión diastólica final del ventrículo izquierdo, como causa de la insuficiencia cardíaca derecha. Las concentraciones de BNP y BNPN terminal están aumentadas en personas con cardiopatía pulmonar secundaria al estrechamiento miocárdico del ventrículo derecho.